Muy bien, muchas gracias. Sí voy a necesitar, hermano, es que me permita compartir pantalla. Permítame un segundo, hermano, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, mientras tanto, saludos y bendiciones para todos los que están presentes, nuestros hermanos y hermanas. Bienvenidos y que nuestro buen Dios Él nos bendiga a todos y nos ayude, pues. Hoy vamos a estudiar el caso o el ejemplo de Marta y María, pues. ¿Ok? Y vamos a escudriñar lo listo, hermano. Ya puedo compartir pantalla. Gracias. Ok, perfecto. Y vamos a estudiar este, estas dos mujeres, dos buenas siervas de Dios, y vamos a escudriñar un poquito más profundo la palabra, porque siempre se ha tomado a Marta como que no estaba haciendo lo correcto, pues, ¿ok? Pero no es lo que enseña la palabra, pues. La palabra lo que nos enseña es que María escogió la mejor parte, pero no en ningún momento Cristo dijo que lo que estaba haciendo Marta estuviese malo. Y vamos a ver por qué, pues. Y esto nos va a enseñar y nos va a servir, y sobre todo, hermanitas, y también para los varones, pues, para que veamos que cada una de estas mujeres tenía cualidades y características que si se pudiesen unir en una sola mujer, pues esas mujeres deberían ser las cristianas, ¿ok? Y vamos a estudiar un poco eso. Eh, Lucas relata, hermanos, esta historia corta sobre dos hermanas, Marta y María. Además de ser discípulas del Señor, notamos que también había una profunda amistad muy cercana entre ellos, o sea, de ellas, de su hermano Lázaro, con Jesucristo. Lo que nos demuestra y que nos enseña que Dios hecho hombre, Cristo que vino a mostrarnos a Dios, no es alguien lejano o inalcanzable. Por el contrario, es alguien que ama a los suyos y Cristo tenía una hermosa amistad con esta familia, pues. Asimismo, la relación del Señor con estas hermanas nos muestra el valor que Dios le da a las mujeres, porque lamentablemente por causa del pecado, el hombre terminó menospreciando y desechando a las mujeres y las mujeres también aprendieron a vivir de esa manera. Solamente pues se usaba muchas veces era para tener hijos. Sin embargo, también hubo muchos hombres que amaron a sus esposas, pues, o sea, no era una regla general, pero específicamente en el pueblo judío había sido mal influenciado por los líderes judíos por medio de sus enseñanzas basadas en sus tradiciones, ¿no? Y en su sabiduría humana, de tal manera que los judíos llegaron a menospreciar a las mujeres. Esa era la realidad, hermano. Tal vez había judíos que amaban a sus esposas, eran respetuosos de ellas, pero sobre todo lo que eran los líderes, habían desarrollado una serie de hábitos, enseñanzas, tradiciones que ponían a las mujeres en una condición inferior. Por ejemplo, los rabinos decían que no era conveniente hablar con las mujeres, porque nada provechoso se obtendría de ello. Eso lo enseñaban ellos, los rabinos eran los maestros. Incluso ni siquiera con su propia esposa, decían algunos, porque hacerlo era exponerse al fuego externo, pues, al infierno. Entonces ellos menospreciaban a la mujer y la consideraban de poco valor. Como bien digo, eran sobre todo los líderes, pero muchos del pueblo se dejaron influenciar por las tradiciones y doctrinas de los ancianos y de los principales líderes. Entonces, una de las cosas que ellos hacían es que le daban gracias a Dios por no haber nacido mujer. Y esto ha llevado a muchos a creer que Dios menosprecia a las mujeres, pero no entienden que no es Dios el problema, sino los hombres. Por su soberbia, el pecado le hizo perder la realidad de lo que las mujeres representan en el plan divino. Y esto pues ha causado que inclusive Dios reciba su parte, inclusive de los mismos hermanos, porque yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, empezó estos estudios, yo escuchaba, me metía a escuchar muchos hermanos enseñando y a veces escuchaba unas cosas que yo decía, ¿de dónde sacan esas cosas, pues?
casi acusaban a Dios de que él mismo en la ley había tratado a las mujeres como un objeto, como un objeto, pues cuando en la ley decía que no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su asno, ni, o sea, lo que dice allí. Entonces, con eso querían mostrar que Dios de alguna manera había puesto a una mujer como un objeto, pues, y no era verdad, pues, no es lo que enseña el mandamiento. Entonces también vemos esto, pues, cuando estudiamos la historia de Jesús, vemos a un hombre, ¿verdad?, que muestra el amor de Dios por las mujeres. Las trataba con respeto, consideración y cariño. ¿Se acuerdan de la conversación con la mujer samaritana? Cómo él estaba hablando con esa mujer samaritana? Pues una mujer que no era de buena reputación, ya había tenido 4 o 5 maridos y el último no era de ella. Y sin embargo vemos la forma como Cristo habló con ella y fue un trato amable, agradable, porque Cristo lo que quería era la salvación, pues, de esta mujer. Entonces, en Juan 4, 25, 27, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces, fíjense, quiero rescatar de aquí, de esta porción, es la actitud de su discípulo. En esto vinieron sus discípulos y dice, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Qué tenía de maravilla que un hombre judío hablara con una mujer? Pues resulta que para ellos ya habían escuchado, muchos tenían la práctica de lo que habían aprendido de los líderes judíos, y para ellos era sorprendente que Cristo estuviese hablando con una mujer, porque generalmente eso no lo hacía un judío. Pero Cristo, que representaba a Dios aquí en la tierra, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, nos muestra que para Dios las mujeres son sumamente valiosas. Entonces, el trato amistoso, paciente, cariñoso y considerado de Jesús con esta mujer queda evidente de la manera como Marta se dirige a Jesús y cómo él le responde. Porque Marta, la manera como se dirigió a Jesús es como alguien que es un familiar y entonces le da órdenes, le reclama, pues. ¿Ok? Pero vemos la reacción de Jesús, una reacción amorosa, cariñosa hacia Marta, pues. Entonces, la palabra nos habla de 3 mujeres, de 3 personas en esta familia, pues. Marta, María y Lázaro. No tenemos conocimiento de que hubiesen más, pues. Ellos vivían en la aldea de Betania. Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, ¿ok? Cerca de la ladera oriental del Monte de los Olivos, pues está muy cerca, pues 3 kilómetros. Y estaba ubicada entre Galilea o Jericó y Jerusalén, pues. En Juan 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Entonces ellas vivían en Betania, ¿ok? Una aldea de la región de Galilea, pues. Entonces, la historia de esta mujer, ha servido para desarrollar diferentes comentarios. Cuando uno lee los comentarios, muchos estudios, pues, muchos le dan diferentes aplicaciones, pues, para aprender, pues, del ejemplo de estas mujeres. Muchos lo enfocan en el servicio a Dios, otros lo enfocan en la disposición de escuchar y estudiar la palabra del Señor. Pero de cualquier manera, vamos a ver, hermanas y hermanos, que realmente estas 2 mujeres son mujeres ejemplares, unas mujeres que tienen unas cualidades, características que deben ser imitadas por las cristianas y también por los varones, en el sentido de esas cualidades de hospitalidad, servicio, reflexión y atención a la palabra del Señor. Entonces, Lucas 10:38 comienza la historia, pues dice, y aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús iba a camino a Jerusalén, hermanos, ¿ok? Para que se cumpliese la escritura de lo que había acontecer con él en Jerusalén. Él pasó por todo lo que fue Samaria, por las regiones de Galilea, entró por diferentes aldeas, inclusive entró en Jericó, pues, y en Jericó habló
con Zaqueo. Zaqueo lo atendió en su casa y nos dice Lucas 13:22, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿Ok? En Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, el tiempo en que ya tenía que ser crucificado, muerto y glorificado. Entonces, está pues en los propósitos de lo que Cristo iba haciendo, pero Cristo iba caminando, iba predicando, iba sanando, iba curando, iba echando fuera demonios e iba dando testimonio antes de que llegara el momento de ser muerto en Jerusalén. Entonces, él estaba dirigiéndose a Jerusalén para cumplir la parte final de su misión, su muerte por los pecados de la humanidad. Y él lo revela, pues lo hace saber que esto iba a ocurrir en Jerusalén, donde estaban sus fuertes enemigos. Cristo no tuvo tanta oposición, hermanos, fuera de Jerusalén. En Jerusalén fue donde tuvo una fuerte oposición y ahí es donde están planificando matarlo. Y allí fue donde finalmente lograron apresarlo y llevarlo a muerte. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, Sanedrín, el sumo sacerdote, todos ellos, autoridades judías, por lo que se dicen algunos, la Corte Suprema de los judíos, pues habían planificado matar al Señor. Eh, Jesús estaba predicando en las regiones de Samaria y Galilea, pues. Pasaba por muchas aldeas de judíos como de samaritanos. Pasó por Jericó, donde está Zaqueo, y luego entró en Betania y estaba muy cerca de Jerusalén. Pero él iba, antes de que llegara su tiempo, antes de la entrada triunfal en Jerusalén, él iba visitando muchas aldeas. ¿Ok? Entonces nos dice Lucas 13:33, sin embargo, es necesario que hoy y mañana, dice Cristo, y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él iba en su último recorrido predicando y sanando y liberando de los demonios para ser muerto en Jerusalén. Entonces, una de las cosas que resalta de, de Marta es que la mayoría de los comentaristas consideran que es la mayor de los hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque es la que es nombrada de los tres, pues siempre. ¿Ok? Es la primera en ser nombrada. ¿Ok? Entonces hay dos razones por las cuales ella es considerada la mayor, pues. ¿Ok? Aunque muchos ven los aspectos negativos de Marta, ¿ok? La historia nos da a conocer de su gran corazón, el amor que tenía por Jesús. Entonces hay dos razones. Primero, porque es nombrada de primero, por eso se considera que es la mayor. Y segundo, porque era la anfitriona que se encargaba de atender a sus invitados. Y generalmente eso lo hace la que comúnmente se le llama la ama de la casa o la señora de la casa, pues. Entonces, Marta era la mayor de los tres hermanos, pues. Entonces, era una mujer hospitalaria y dispuesta a servir, en este caso al Señor y a su discípulo. Y notemos que aquí empezamos a ver dos cualidades de Marta. O sea, fíjense que la historia vemos el aspecto negativo, pero muchas veces no nos damos cuenta que Marta era una mujer sumamente hospitalaria y dispuesta a servir a Cristo y servir a sus discípulos. Aunque muchos ven en ella, en esta sierva, algunos puntos negativos. La historia nos da a conocer de su gran corazón, del amor que tenía por Jesús y la disposición que tenía para servirle. Recordemos que en aquel entonces la hospitalidad era una costumbre, la hospitalidad era una costumbre que debía respetarse y cumplirse. De hecho, para muchos de ellos, el hospedar traía bendiciones a quien lo hacía, pues. Cuando llegaban invitados, debían ayudarles pues a lavarse los pies. Eso era una costumbre que había en aquel entonces. Tenían que buscarle agua, tenían que lavarle, inclusive buscar sirvientes o personas que le lavaran los pies, preparar comida para todos, preparar lugar donde hospedarles. Y esto lo hacían con mucha solicitud, pues, mucha prontitud, pues. No eran descuidados en esto.
Y en esto de la hospitalidad, de ser amigable, de servir, quien resalta es Marta, no María, hermanos. ¿Ok? Fíjense cómo ya estamos viendo cualidades de esta gran mujer, pues. Lucas 10:39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pues. ¿Ok? La expresión sentarse, la expresión sentarse a los pies se utilizaba para describir a alguien que recibía las enseñanzas de un rabino, pues. No literalmente ella estaba sentada sobre los pies de Jesús, sino que la expresión lo que quiere decir es de alguien que se sienta a los pies de un maestro, o sea, se sienta a reflexionar, a pensar, a recibir las enseñanzas de un maestro, por ejemplo, como Pablo con Gamaliel, pues, de un maestro de la ley. Ella estaba atenta a lo que Jesús enseñaba, tanto que dejó a un lado la hospitalidad, pues, no estaba ayudando en la hospitalidad y decidió, pues, permitir que en este caso fuese Jesús quien le sirviera a ella por medio de sus enseñanzas. O sea, Jesús estaba hablando y enseñando para la salvación de las almas de quienes les escuchaban. ¿Ok? Entonces, María amaba al Señor, lo amaba profundamente y ella se deleitaba escuchando al Señor. Es conocida como aquella que ungió a Jesús con un costoso perfume. Y más de una vez ella se postró a los pies de Jesús. Era una mujer devota y sus acciones demostraban la sujeción a Cristo, pues. Ella realmente le amaba, pues. ¿Ok? Cuando murió su hermano Lázaro, ella se postró a los pies de Jesús, pues. Cuando ella ungió a Jesús, también se postró a los pies de él, pues. Y también se postró cuando escuchaba sus enseñanzas. Entonces, en Juan 12, del 1 al 3, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Aquí está hablando parte de la historia de la muerte y resurrección de Lázaro, que no es el punto que vamos a tratar hoy, pues, pero vamos a sacar unos versículos de allí para conocer mejor la historia de Marta y María. Dice, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello y la casa se llenó del olor del perfume. En las otras partes dice que estaban en casa de Simón el fariseo y que había derramado el perfume sobre su cabeza. La similitud de ambas historias es muy sorprendente para muchos, es la misma historia, lo único es que no coinciden en qué casa fue que lo hizo. Pero notemos, hermanos, que ella estaba haciendo eso por Jesús, pero Marta estaba sirviendo. Ella estaba ungiendo a Jesús, María estaba preparándolo, como él mismo dice, para la sepultura, aunque ella no lo supiera, pero lo estaba haciendo. Y Marta estaba, como siempre, afanada en los quehaceres de la casa para atender a las visitas. ¿Ok? Entonces nos dice Juan 12:7, entonces Jesús dijo, déjala, que la estaban criticando por haber derramado ese perfume. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Mateo 26:12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Marcos 14:8 dice, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces, por esta acción, María sería recordada y es recordada, pues porque quien no ha oído, ha escuchado, ha leído sobre la mujer, porque fueron dos mujeres, algunos concluye que fueron tres mujeres, ¿ok? Si consideramos el caso de la mujer de la casa de Simón el fariseo y el caso de la casa de Marta, entonces para algunos fueron tres mujeres, para otros la mayoría son dos mujeres, pero va a ser recordada por lo que hizo. Por eso Cristo dijo, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, dice él, también se contará lo que está hecho para memoria de ella.
Entonces, ¿qué aprendemos de María, hermanos? Una mujer con mucha devoción, mucho amor a Jesús y que siempre tenía ese anhelo de escucharlo, de aprender de él. Entonces, estamos viendo cualidades maravillosas de estas dos mujeres. Tenían fallas las dos. Marta estaba muy afanada por las cosas seres, pero estaba cumpliendo con un mandato que era ser hospitalaria, ser amable, sustentar, alimentar, atender bien a los que venían a su casa. Y la otra estaba muy atenta a la enseñanza de Jesús, pero no estaba siendo hospitalaria, pues, ¿ok? Sino que dejó todo en manos de su hermano. En Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, fíjense cómo se dirige al Señor, ¿no? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y le da una orden a Jesús, mira la forma como ella se dirige al Señor. Dile pues que me ayude. Entonces, vamos a ver que estas mujeres tenían ciertas características de su personalidad, pues. Entonces, en los relatos se nos presenta a Marta como una mujer activa, práctica, dispuesta a servir, muy impulsiva en algunos momentos, ¿ok? También era asertiva. ¿Qué quiere decir asertiva? Aquella persona que es capaz de expresar sus sentimientos, pensamientos, honesta y sinceramente, sin hipocresía. Esa era Marta, pues. Su amor lo demostraba sirviéndole, trabajando y expresando sus ideas para el Señor, pues. ¿Ok? A María se nos presenta como una mujer reflexiva, quieta, sentada, con actos esporádicos de servir a Jesús, como por ejemplo cuando derramó el perfume, pues. Su amor lo demostraba prestando atención a Jesús. ¿Ok? Entonces, vemos dos mujeres que pareciera que sus obras, sus acciones y su personalidad fueran totalmente diferentes. ¿Ok? Pero sin embargo, eran dos mujeres ejemplares, mis queridos hermanos. Entonces, la hospitalidad es una obra del cristiano que muestra su amor por la voluntad de Dios y por su hermano en la fe. Marta amaba al Señor, era una mujer extremadamente servicial y quería atender bien a sus invitados y especialmente al Señor. María se deleitaba escuchando al Señor. ¿Ok? Romanos 12:13 nos manda a nosotros practicando la hospitalidad. Entonces, al haber tantos invitados, ella estaba afanada, pues turbada por todas las cosas que necesitaban hacer, claro. Atender a un grupo grande de personas no es fácil. Hay que preparar alimentos, eso tiene gran trabajo, tiene que preparar muchas cosas, buscarlos. Y era una mujer que estaba exhorta en eso, pues. La manera como se dirige a Jesús y la pregunta que le hace nos muestra la confianza que ella tenía hacia el Señor, el grado de amistad que había entre ellos y tal vez un poco de imprudencia, porque esa manera es como se tratan dos hermanos, se tratan el esposo con la esposa, que de repente le dice, mira, búscame esto aquí, ¿por qué tú no haces esto? O sea, lo que nos está mostrando es que Jesús, Marta, María y Lázaro, su hermano, tenían mucha confianza y tenían una gran amistad entre ellos. ¿Ok? Entonces ella se dirige de esta manera al Señor, como una persona que ya lo conoce, con quien tiene confianza. Entonces ella se dirigió a Jesús como alguien muy allegado, a quien se le puede hacer un reclamo, y ella le está reclamando a Jesús. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, o sea, que yo esté trabajando para atenderlos a ustedes y ella esté sentada ahí escuchando. Y eso es lo que ella hizo al preguntar, no te da cuidado. La nueva versión internacional y la Biblia latinoamericana dice, no te importa que que mi hermana pues me deje servir sola. La Biblia moderna dice, no se te da nada, Señor, pues. ¿Ok? Pero realmente es una pregunta de alguien haciendo un reclamo. Y esto es parte de la imprudencia o la impulsividad de Marta, pues porque se ve en sus acciones que era impulsiva. Cuando le llama Señor, se ve que se dirige a Cristo con respeto.
pero le está haciendo un reclamo para que soltara a María a que ayudara en los quehaceres de la casa. Es evidente que Marta no considera o consideraba que estuviese haciendo algo malo o algo incorrecto. Era su deber ser hospitalaria como encargada de la casa. Pero ella sí creía que María no estaba actuando correctamente y por eso le dice al Señor que hable con ella. Pues. Si lo vemos de la perspectiva de la hospitalidad, ciertamente María no estaba ayudando y estaba descuidando esta parte. Es posible que se confiara al ver que su hermana se estaba encargando de todo y dijo, bueno, yo me voy a sentar aquí a escuchar a mi Señor, pues porque ella quería escuchar a Jesús. Algunas veces a las personas les gusta hacer todas las cosas ellas solas, hasta que se sienten abrumados y ya cuando se sienten abrumados, entonces empiezan a frustrar, pues a veces las madres o las esposas en las casas dicen, yo lo hago todo y nadie me ayuda, pero es porque ellas acostumbraron a su familia así, pues. Entonces, su pregunta, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, estaba, para ella Jesús estaba convalidando la actitud de María y pide de algo manera imperativa a Jesús, dile que me ayude. Entonces, en esto vemos la cercanía familiar de confianza, comunión que había entre ellos. Entonces, ¿qué vemos en Marta? Una mujer impulsiva, de reacciones rápidas y en algunos casos son imprudentes. Cuando murió su hermano Lázaro, veamos la reacción de las dos mujeres cuando se les anunció que Cristo había llegado. La reacción de Marta fue totalmente diferente a la de María. En Juan 11, 20, 22 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Fíjense, escuchó que venía el Señor. ¿Qué hizo Marta? Fue a encontrarlo. ¿Qué hizo María? Se quedó en su casa. Se quedó significa como sentada, pues, o sea, estaba llorando a su muerto, pues estaba llorando a su hermano. Marta también lo estaba llorando, pero Marta salió a buscar al Señor. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pues notemos, queridos hermanos y hermanas, y a diferencia de María, que se dice que ungió a Cristo con un perfume costoso y que además se sentaba a escucharlo, Marta era una mujer que expresaba sus ideas y aquí vemos cómo expresó su fe en el Señor. Era una mujer de gran fe. A veces leemos estas cosas y tenemos que darle el sentido que estamos viendo acá, pues. Ella estaba confesando su fe en Cristo. Primero le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ¿qué quiere decir? Tú lo hubieses sanado. O sea, esa era la confianza que ella tenía en él. Pues. Y después le dice, mas también sé ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará, pues. O sea, ¿qué estaba expresando ella? Su total fe en Cristo, ¿verdad? Como su Salvador. Y más adelante vamos a ver que es una de las pocas personas que confesó que Cristo era el Mesías. Pedro lo hizo y ella también lo hizo. Era una mujer de reacciones rápidas y de decir claramente lo que piensa, pero de una gran fe aún en los momentos difíciles. Ella salió a encontrar al Señor, no se quedó en su casa, pues. María sí se quedó en su casa. No nos dice por qué no salió al encuentro de Jesús, ¿ok? Pero vemos a una mujer más tranquila, más quieta y menos impulsiva que la otra. Apenas María lo vio, le dice lo que piensa. Si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. No era un reclamo, sino más bien palabras de fe y de amor para el Señor, con cierto grado de dolor. Pues. O sea, le está expresando su confianza en él. Si le está expresando su dolor. Dice, mi hermano, ¿verdad? No hubiese muerto si tú hubieses estado aquí. Ella tenía la fe de que Jesús habría sanado a su hermano si hubiese estado allí. Fíjense que ella había perdido a su hermano como María, pero ella no se quedó en la casa, ya buscó al Señor, salió al encuentro de Jesús y además le confiesa la fe que posee en él. Después dice en Juan 11:27 y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Fíjense, ella está confesando
esta poderosa verdad que el pueblo de Israel no quiso aceptar, que Pedro también lo confesó, pues, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces, notemos una mujer de gran fe, hermanos, tanto que ella confiaba y estaba segura de que Jesucristo era el Cristo, que él pudo haber impedido que su hermano muriera y que todo lo que él pidiera, el Dios se lo iba a hacer, pues. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Jesús cuando ella le hace ese reclamo? No te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola. Dile que me ayude. ¿Cómo respondió Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, mas una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte que no le será quitada. ¿Ok? Entonces, cuando leemos María ha escogido la buena parte, de una vez pensamos que María escogió lo correcto y Marta no. No es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo que de todas las partes buenas, María escogió la mejor y que no le sería quitado. ¿Ok? Entonces, a pesar del reclamo de Marta, Jesús es paciente y se dirige a ella con amor, de manera cariñosa. Al pronunciar dos veces su nombre, es una manera como nosotros le hablamos a las personas para que se calmen y que presten atención a lo que le vamos a decir. Uno le dice, hijo, hijo, fulano de tal. Pues. La Biblia latinoamericana dice, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. La nueva versión internacional dice, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Entonces, en el momento en que Jesús estaba enseñando, porque Jesús no enseñaba todo el tiempo, sino que él se sentaba a enseñar, había momentos en que compartía alimento con sus discípulos y había otras cosas que hacían, pero que no nos los muestra la palabra en muchos aspectos, pero él en ese momento estaba enseñando. Pues. Y era el momento en que María estaba atenta a su enseñanza y Marta también debió estar atenta a su enseñanza. Por eso Cristo le dice que María había elegido la mejor parte y era aprovechar, escuchar al Señor y aprender de Él mientras Él estuviese enseñando. ¿Ok? En algún momento tendría oportunidad de empezar con sus quehaceres y María también tendría tiempo de ayudarla. Pero María escogió la mejor parte y fue sentarse a escuchar las enseñanzas de Jesús. Marta estaba desaprovechando las enseñanzas de Jesús por estar muy afanada queriendo servirle. Marta podía haber elegido eh, servir al Señor, pero le dio prioridad a lo material y físico. Lo que pasa con muchos cristianos hoy en día, hermano, que a veces nos enredamos en lo material, en lo físico, en nuestras vidas, en este mundo, y se descuida lo espiritual. Marta debió haber escogido en ese momento escuchar al Señor. Ahora, Jesús no dice que lo que Marta estaba haciendo fuese malo, sino que había escogido no la mejor parte de lo que debía hacer en ese momento. Marta estaba preocupada por lo material y María buscaba lo espiritual. Ella podía haber elegido oír al Señor, pero le dio prioridad a lo material y físico, lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Como dije, que le dan prioridad a lo material, a lo físico, a su vida en este mundo y descuidan la parte espiritual. Marta le dijo, dile que me ayude. Jesús no iba a hacer lo que ella le pedía. ¿Por qué? Porque María había escogido la mejor parte y no le sería quitada. Lo que Marta estaba haciendo era necesario, pero en ese momento ella debió haberse sentado también a escuchar y dejar los quehaceres para cuando Cristo terminara. De las dos cosas, lo más relevante era escuchar a Jesús, pero tampoco podemos pensar que servir al Señor también es algo que se puede dejar en segundo plano, porque ese es el problema que presentan muchos cristianos en este tiempo. Escuchan, leen, pero no hacen.
Y nosotros los cristianos debemos ser más bien de aquellos que escuchamos y hacemos. Nos sentamos a escuchar la palabra, a escudriñarla, a leerla, pero también obramos. Y eso es lo que vemos de estas dos mujeres. Una escuchaba y la otra obraba. Si unimos las dos mujeres, si pudiésemos unir las dos mujeres, esta debería ser la característica de todo cristiano y de toda mujer piadosa. Sentarse a escuchar, aprender de la palabra del Señor, aprender de Cristo en su palabra, pero también servir y ayudar, obrar, no quedarse de manos cruzadas. Hoy en día, a veces preferimos es escuchar y escuchar y escuchar muchas enseñanzas, pero hacemos poco, hacemos poco. Y debemos tener cuidado porque no es lo que Dios quiere. Leer la palabra, estudiar la palabra es indispensable para nosotros porque la palabra es la que nos da vida, la que nos lleva por el camino de la salvación, la que nos ayuda a cambiar, a fortalecernos, a agradar a Dios en todo. Pero no podemos quedarnos con una fe que no hace, que no obra, con una fe muerta que no hace las obras que debe hacer. Si nosotros lo aplicamos al ejemplo de estas dos mujeres, una oía y la otra hacía, pues. Pero el cristiano debe oír y debe hacer, pues. En este momento en que Cristo estaba enseñando, era el buen momento para que las dos se sentaran a escucharlo, pues. Era la mejor parte. Pero lo que estaba haciendo Marta no era malo. El problema fue que ella eligió no lo mejor, pues. Pero las dos cosas eran buenas. Por eso Cristo dice, María ha escogido la buena parte, pues. Y en ese momento era una sola cosa la necesaria, sentarse a escucharlo a él, pues. La hospitalidad, claro que la iba a aplicar, pues, pero podía esperar. Por eso en Colosenses 3 del 1 al 2, eh, bueno, aquí dice, Jesús no haría lo que Marta pedía, no le quitaría a María la buena parte que ella había elegido. Lo que Marta estaba haciendo era necesario para atender a su visita, pero en ese momento no era lo más necesario y relevante. Primero estaba aprender del Señor y luego podía afanarse por los quehaceres que había que hacer en la casa. Colosenses 3 del 1 al 2 es algo que a nosotros se nos anima a hacer y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en los de la tierra. Los afanes de este mundo, todos tenemos muchas cosas que hacer en nuestras vidas, trabajar, ir al médico, cuidarnos, llevar a los hijos al colegio, resolver muchos problemas que se presentan en nuestras vidas. Esos son parte de los afanes que nosotros tenemos en este mundo. Pero ninguna de esas cosas debe quitarnos lo más importante, que es el estudio de la palabra, la reflexión de la palabra, el comprender la palabra y ponerla por obra, por práctica, trabajar, ser siervos que multipliquemos las minas, los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque la palabra nos advierte que el Señor nos va a venir a pedir cuentas por lo que hemos hecho. No porque pasamos muchas horas escuchando y leyendo la palabra nada más, sino porque nos van a llamar y nos van a pedir cuenta por las obras que hemos hecho de acuerdo a lo que nosotros estudiamos y aprendimos de la palabra. Conclusión, mis hermanos. Estas dos mujeres poseen características y actitudes que debería haber en todo cristiano y especialmente en las hermanas, como otras que no deberían ser practicadas. ¿Ok? Marta eligió en ese momento lo menos indicado. ¿Ok? Pero nosotros debemos entender que estas dos mujeres tenían cosas positivas y cosas negativas. Por ejemplo, lo positivo de María es disposición de escuchar a Jesús y aprender de él. Disposición de obrar, trabajar y servir al Señor en sus discípulos. La iglesia, los cristianos, esta era Marta. Amar a Jesús, a ambas mujeres lo amaban. Establecer una relación cercana con el Señor.
Ambas mujeres lo tenían. Ser honesto y sincero con Dios y con nosotros mismos. Esa era una cualidad de Marta, que era asertiva, pues decía lo que sentía y expresaba sus ideas con honestidad, pues. Ser hombres y mujeres de fe, pues, como lo demostró Marta, certeza, confianza en Jesús, pero María también lo tenía, lo único es que no nos lo enseña, no nos lo revela la palabra. Lo negativo, hermanos, no ser impulsivos ni imprudentes, como lo fue Marta. No afanarnos por las cosas materiales y físicas, de tal manera que descuidemos lo más necesario, oír y hacer la voluntad de Jesús. Siempre elegir lo mejor para nuestro crecimiento espiritual. No ser muy pasivo en las cosas del Señor, que era el caso de María, pues. María era muy pasiva, lo único que hizo fue ungir a Jesús, pues es el único relato que nos muestra la palabra. Finalmente, para el cristiano, en especial para las hermanas, siguiendo el buen ejemplo de estas dos mujeres, deberían funcionarse o poseer las buenas características de ambas. Ser siervas devotas que aman a Jesús, que escuchan, reflexionan en su palabra, y también obreras que sirven al Señor y a sus hermanos en la fe. Santiago 1:22 nos dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muy bien, queridos hermanos, espero que esta enseñanza pues les pueda ser de utilidad. Gracias por acompañarnos. Gracias al hermano Manuel, pues que no sé si ya llegó por también la invitación. Y bueno, queda atento el hermano David, creo que es el que está llevando la plataforma. Que Dios les bendiga.